Marido quitó todo de la esposa en el divorcio, pero cuando la vio en la gala benéfica, no pudo creerlo. El sonido del martillo del juez resonó en la sala del Tribunal Superior de Justicia como una sentencia de muerte. Sofía Mendoza apretó las manos sobre su regazo, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en las palmas mientras escuchaba las palabras que acabarían con la vida que había conocido durante los últimos 15 años. Se otorga al señor Ricardo Vázquez Herrera la propiedad de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, Las Lomas de Chapultepec, así como los vehículos registrados a nombre del matrimonio. La voz del juez se perdía entre el zumbido que llenaba los oídos de Sofía. Su mundo se desmoronaba pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, como si un terremoto silencioso estuviera destruyendo todo lo que había construido. Desde su asiento en la segunda fila, podía ver la nuca de Ricardo, su cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel importado. El mismo corte que había mantenido desde que lo conoció en la Universidad Iberoamericana hace 20 años. A su lado, Valeria, su nueva esposa, apenas 26 años, acariciaba distraídamente su vientre de 4 meses de embarazo. El diamante de su anillo de compromiso brillaba bajo las luces fluorescentes del tribunal, un anillo que Sofía sabía costaba más que todo lo que ella recibiría en la división de bienes. En cuanto a la pensión alimenticia, continuó el juez, y Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que venía. Los abogados de Ricardo habían trabajado durante meses para demostrar que ella había contribuido mínimamente al patrimonio familiar, que su dedicación como ama de casa no constituía un aporte económico significativo. Como si los 15 años cuidando su hogar, organizando sus cenas de negocios, siendo la perfecta esposa de ejecutivo, no valieran nada. Se determina una pensión mensual de 12,000 pesos por un periodo de 2 años, sujeta a revisión. 12,000 pesos. En una ciudad como México DF, esa cantidad apenas alcanzaba para rentar un departamento decente en una colonia de clase media. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar el temblor que comenzaba a apoderarse de sus manos. Su abogado, el licenciado Morales, un hombre mayor que había sido recomendado por su hermana Elena, le tocó suavemente el hombro. «Lo siento, Sofía. Hicimos todo lo que pudimos, pero los contactos de Ricardo en el sistema judicial». Dejó la frase inconclusa, pero ambos sabían lo que significaba. Ricardo había jugado sus cartas perfectamente, utilizando su red de influencias construida durante años como director general de una de las constructoras más importantes del país. Cuando se levantaron para abandonar la sala, Ricardo se volteó hacia ella por primera vez en todo el proceso. Sus ojos, que una vez la habían mirado con amor, ahora mostraban una frialdad que la atravesó como un cuchillo. No había compasión, no había rastro del hombre que le había prometido amarla en las buenas y en las malas frente al altar de la parroquia de la Santa Cruz hace 15 años. «Espero que esto te sirva de lección», Sofía, le dijo en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escucharlo. «Ahora sabrás lo que es valerte por ti misma». Valeria se colgó del brazo de Ricardo, luciendo un vestido de maternidad de diseñador que probablemente costaba más que los zapatos que Sofía llevaba puestos. «Mi amor, vámonos. Tengo cita con el ginecólogo a las 3», dijo con una voz dulce que contrastaba brutalmente con la situación. Sofía los vio alejarse por el pasillo del tribunal, sus tacones resonando sobre el mármol gris. Ricardo caminaba con la confianza del hombre que acababa de ganar todo, su traje italiano impecable, su postura erguida. Habían sido una pareja poderosa una vez, los Vázquez Mendoza, invitados a todas las fiestas importantes de la alta sociedad mexicana, socios del Club de Golf México, miembros del consejo de varias fundaciones benéficas. «Sofía». La voz de Elena la sacó de sus pensamientos. Su hermana menor había estado esperándola en el pasillo, con su uniforme de enfermera arrugado después de una larga guardia en el Hospital General. A diferencia de Sofía, Elena nunca se había casado, había elegido su carrera profesional sobre la vida doméstica, una decisión que en ese momento parecía infinitamente más sabia. «¿Cómo te fue?»,
preguntó Elena, aunque la expresión de Sofía ya le había dado la respuesta. Perdí todo, murmuró Sofía, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. La casa, los coches, las cuentas de ahorro, incluso las joyas que me regaló mamá antes de morir. Elena la abrazó en medio del pasillo, sin importarle las miradas curiosas de los otros litigantes y abogados que pasaban a su lado. Vámonos de aquí, le susurró al oído. Te llevaré a casa. Pero mientras caminaban hacia la salida del edificio, Sofía se dio cuenta de algo que la golpeó como una bofetada: ya no tenía casa a la cual ir. El departamento que había rentado en la colonia Roma Norte era diminuto comparado con la mansión de las Lomas donde había vivido durante más de una década. 40 metros cuadrados distribuidos en una recámara, una sala comedor-cocina, y un baño que apenas tenía espacio para una persona. Las paredes estaban pintadas de un blanco gastado que alguna vez había sido brillante, y el piso de loseta tenía grietas que formaban mapas abstractos de su nueva realidad. Elena la ayudó a subir las 2 maletas que contenían todo lo que Sofía había podido rescatar de su vida anterior. Ropa, algunos libros, fotografías familiares y la laptop que había usado para administrar las actividades benéficas cuando estaba casada con Ricardo. Todo lo demás había quedado en las Lomas: los muebles de diseñador, la vajilla de porcelana alemana, los cuadros que habían comprado juntos en sus viajes por Europa, incluso el piano de cola que había sido su regalo de bodas. Es temporal, dijo Elena mientras ponía las maletas sobre la cama individual que ocupaba casi toda la recámara. Solo hasta que te reorganices. Sofía se sentó en el borde de la cama y miró por la pequeña ventana que daba al patio interior del edificio. Podía ver la ropa tendida de los vecinos, escuchar las voces de los niños jugando abajo, oler los aromas de comida casera que se filtraban por las rendijas. Era un mundo completamente diferente al que había conocido, pero había algo reconfortante en esa simplicidad. No sé ni por dónde empezar, admitió Sofía, pasándose las manos por el cabello. Durante años, su rutina había sido la misma: levantarse a las 7, preparar el desayuno para Ricardo, supervisar a la empleada doméstica, planear las cenas para los clientes importantes. Asistir a eventos sociales donde su papel era ser la esposa perfecta y atractiva. Ahora, a los 42 años, se sentía como una adolescente que tenía que aprender a vivir de nuevo. ¿Recuerdas cuando estudiábamos diseño de interiores en la UNAM?, preguntó Elena, sentándose a su lado. Siempre fuiste la más talentosa de tu generación. Tus proyectos eran increíbles. Sofía sonrió por primera vez en semanas, recordando aquellos días en Ciudad Universitaria, cuando su mayor preocupación era terminar las maquetas a tiempo y cuando creía que el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora ni siquiera sé si los programas de diseño que usaba siguen siendo los mismos. Pero el talento no se pierde, insistió Elena. Solo necesitas volver a conectar con él. Esa noche, después de que Elena se fuera a su apartamento, Sofía se quedó sola por primera vez en su nueva realidad. El silencio era diferente al de las Lomas, donde el silencio era elegante, sofisticado, interrumpido ocasionalmente por el ronroneo suave del aire acondicionado o el lejano sonido de los aspersores automáticos del jardín. Aquí, el silencio estaba lleno de vida: voces de vecinos, el murmullo de los televisores, el tráfico de la avenida Álvaro Obregón, el ladrido ocasional de los perros callejeros. Abrió su laptop, una MacBook que había comprado hace 3 años para manejar las invitaciones digitales de las fiestas benéficas que organizaba. La pantalla se iluminó mostrando su fondo de pantalla, una fotografía de ella y Ricardo en Santorini durante su 10º aniversario de bodas. Él la tenía abrazada por la cintura, ambos sonriendo bajo el sol mediterráneo, sus rostros bronceados y relajados. Parecían tan felices, tan enamorados. Con un clic rápido, cambió la imagen por una fotografía neutra de una playa al atardecer. Era hora de empezar a borrar esos recordatorios dolorosos. Navegó por internet durante horas, buscando empleos para mujeres de su edad con experiencia limitada en el mercado laboral formal.
Las opciones eran desalentadoras: recepcionista en clínicas dentales, vendedora en tiendas departamentales, asistente administrativa con sueldos que apenas cubrirían la renta de su pequeño departamento. Su título universitario en diseño de interiores parecía obsoleto después de tantos años sin ejercer profesionalmente. Cerca de las 2 de la madrugada, encontró un foro en línea para mujeres divorciadas en México. Los testimonios la mantuvieron despierta hasta el amanecer: historias de mujeres que habían pasado por situaciones similares, que habían perdido todo en divorcios manipulados por esposos poderosos, que habían tenido que reconstruir sus vidas desde cero después de los 40 años. Pero también había historias de éxito. Mujeres que habían logrado salir adelante, que habían encontrado nuevas carreras, nuevos amores, nueva felicidad. Una mujer de Guadalajara contaba cómo había empezado vendiendo comida casera y ahora tenía una cadena de restaurantes. Otra de Monterrey había retomado sus estudios y ahora era abogada especializada en derechos de las mujeres. Cuando finalmente cerró la laptop, los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana de su pequeña recámara. Sofía se dio cuenta de que, por primera vez en meses, se sentía algo parecido a la esperanza. El lunes siguiente, Sofía salió temprano a caminar por las calles de la Roma Norte. Era un barrio que había visitado ocasionalmente durante su matrimonio, siempre de paso hacia restaurantes exclusivos o galerías de arte, pero nunca había prestado atención real a su carácter, a su personalidad única. Ahora, como residente, podía apreciar los detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las calles estaban llenas de una energía diferente a las lomas. Aquí convivían estudiantes universitarios con familias de clase media, artistas jóvenes con profesionales establecidos, pequeños comerciantes con ejecutivos que habían elegido vivir en el centro de la ciudad. Los edificios art deco se mezclaban con construcciones modernas, las casas familiares tradicionales compartían cuadras con condominios contemporáneos. Se detuvo frente a una cafetería llamada Café Centeno y decidió entrar. El lugar estaba decorado con un estilo industrial moderno: paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera reclamada, lámparas colgantes de metal negro. Los baristas trabajaban detrás de una barra de concreto pulido, preparando café de especialidad con máquinas que parecían obras de arte. «Buenos días», la saludó una joven con el cabello rosa y múltiples perforaciones en las orejas. «¿Qué le puedo ofrecer?». Sofía ordenó un cappuccino y se sentó en una mesa junto a la ventana. Mientras esperaba su orden, observó a los otros clientes: una pareja de jóvenes profesionales revisando documentos en una tablet, un hombre mayor leyendo el periódico, una mujer de su edad trabajando en una laptop mientras tomaba notas en un cuaderno. «Su cappuccino», dijo la barista, colocando la taza frente a ella. El diseño de la espuma formaba una hoja perfecta, un pequeño detalle artístico que hizo sonreír a Sofía. «Está hermoso», comentó. «¿Quién diseñó el interior del café?». La chica se iluminó. «Oh, fue increíble. Una diseñadora local, Marta Ruiz. Transformó completamente este espacio. Antes era una veterinaria vieja y ahora mírelo». Sofía observó el lugar con ojos profesionales, notando cómo la diseñadora había aprovechado la luz natural, había creado diferentes ambientes dentro del mismo espacio. Había elegido materiales que eran tanto funcionales como estéticamente agradables. Era exactamente el tipo de trabajo que ella había soñado hacer cuando estudiaba. «¿Conoce el trabajo de otros diseñadores en la zona?», preguntó Sofía. «Claro, hay varios. Esta zona está llena de negocios que han renovado sus espacios en los últimos años. Restaurantes, boutiques, oficinas. Es como un renacimiento del barrio». Sofía pasó el resto de la mañana caminando por las calles, observando locales comerciales, fijándose en los detalles de diseño, en las soluciones creativas que diferentes profesionales habían implementado. Su mente, dormida durante años, comenzaba a despertar, a ver posibilidades donde antes solo había visto obstáculos. Cuando regresó a su departamento al mediodía, tenía una idea clara en la cabeza.
Abrió su laptop y comenzó a buscar información sobre cómo establecer una empresa de diseño de interiores en México DF. Los requisitos legales, los permisos necesarios, los costos iniciales. Era abrumador, pero también emocionante. Su teléfono sonó. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Bueno, contestó, tratando de mantener la voz firme. Sofía, necesito que pases por las lomas esta tarde a recoger unas cosas que se quedaron. Valeria quiere reorganizar el closet principal. La frialdad en su voz la lastimó más de lo que esperaba. No había ni un hola, ni un cómo estás, solo instrucciones como si ella fuera una empleada. ¿Qué cosas?, preguntó. Ropa que dejaste, algunos libros, cosas personales. Valeria las puso en cajas en el garaje. Sofía cerró los ojos. Su ropa, sus libros, sus cosas personales reducidas a cajas en el garaje como si fueran basura que alguien había olvidado tirar. Estaré ahí a las 5, dijo, y colgó antes de que él pudiera responder. El viaje en metro desde la Roma Norte hasta las Lomas fue como viajar entre dos mundos diferentes. El vagón se fue vaciando gradualmente mientras se alejaban del centro. Los pasajeros vestidos casualmente fueron reemplazados por ejecutivos con trajes caros y mujeres con bolsas de diseñador. Sofía se miró en el reflejo de la ventana y se dio cuenta de que ya no pertenecía a ninguno de los dos mundos, ni al de la clase trabajadora que luchaba día a día, ni al de la élite que había dejado atrás. La casa en Paseo de las Palmas se veía exactamente igual desde afuera, el jardín perfectamente mantenido, la fuente de cantera en la entrada, las palmeras que habían dado nombre a la calle. Pero cuando Ricardo abrió la puerta, Sofía pudo ver los cambios inmediatamente. Los muebles habían sido reubicados, había nuevas fotografías en las mesas, flores frescas en los jarrones que ella había elegido años atrás. Las cajas están por aquí, dijo Ricardo, guiándola hacia el garaje sin invitarla siquiera a entrar a la casa. 5 cajas de cartón contenían los restos de su vida anterior. Abrió una de ellas y encontró su colección de libros de arte y diseño, textos que había estudiado en la universidad y otros que había comprado a lo largo de los años. Otra caja contenía ropa, vestidos de cóctel que había usado en eventos sociales, trajes sastre para reuniones benéficas, zapatos que habían costado más que el salario mensual de muchas personas. Valeria necesitaba el espacio, explicó Ricardo, como si fuera necesario justificar por qué la ropa de su ex esposa no podía permanecer en una casa de 400 metros cuadrados. Entiendo, murmuró Sofía, cerrando las cajas sin revisar el resto del contenido. No quería darle la satisfacción de verla emocionarse. Mientras cargaba las cajas en el taxi que había pedido, Valeria apareció en la puerta que conectaba el garaje con la casa. Su vientre había crecido desde la última vez que la había visto en el tribunal, y llevaba puesta una blusa de maternidad que Sofía reconoció inmediatamente. Era de una boutique exclusiva en Polanco donde ella misma había comprado ropa durante años. Hola, Sofía, dijo Valeria con una sonrisa que pretendía ser amistosa pero que no llegaba a sus ojos. Espero que no te moleste que hayamos tenido que hacer algunos cambios en la casa. Es que con el bebé llegando. Por supuesto, respondió Sofía, sorprendiéndose a sí misma por lo calmada que sonaba su voz. Es tu casa ahora. Ricardo se acercó a Valeria y la rodeó con el brazo, un gesto posesivo que Sofía conocía bien. Había sido el receptor de esa misma demostración de afecto durante 15 años. ¿Necesitas dinero para el taxi?, preguntó Ricardo, sacando su cartera. El gesto, aparentemente generoso, estaba cargado de condescendencia. No, gracias. Puedo manejarlo, respondió Sofía, subiendo al taxi. Mientras se alejaban de las lomas, Sofía se permitió llorar por última vez por la vida que había perdido. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo había cambiado en su interior. La humillación que había sentido se estaba transformando en algo más poderoso, determinación. Esa noche, rodeada por las cajas que contenían los restos de su pasado, Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de su futuro. Abriría su propio estudio de diseño de interiores.
No sabía cómo lo haría, no sabía de dónde sacaría el dinero, no sabía si tendría clientes, pero sabía que tenía que intentarlo. Abrió uno de sus libros de diseño favoritos, The Design of Everyday Things de Donald Norman, un texto que había subrayado y anotado durante sus años universitarios. Las páginas amarillentas estaban llenas de sus notas manuscritas, ideas y reflexiones de una joven Sofía que creía que podía cambiar el mundo un espacio a la vez. Tal vez no era demasiado tarde para recuperar esa versión de sí misma. Los primeros rayos de sol que se filtraban por la pequeña ventana de su departamento despertaron a Sofía a las 6 de la mañana. No había necesidad de despertador. Desde el divorcio, su cuerpo había desarrollado un reloj interno que la obligaba a levantarse temprano. Como si supiera instintivamente que cada minuto contaba en esta nueva etapa de su vida. Se dirigió a la diminuta cocina y preparó café en una cafetera italiana que había rescatado de una de las cajas. Era uno de los pocos objetos que conservaba de su vida anterior, un regalo que le había hecho su madre durante sus años universitarios. El aroma del café llenó el pequeño espacio, mezclándose con el sonido distante del tráfico matutino en la avenida Álvaro Obregón. Mientras esperaba que el café estuviera listo, Sofía encendió su laptop y revisó los correos electrónicos que había enviado la semana anterior. Después de aquella reveladora conversación en el Café Centeno, había decidido contactar a varios comerciantes locales en la Roma Norte, ofreciendo sus servicios de diseño a precios accesibles. La respuesta había sido tibia, algunos ni siquiera habían contestado, otros habían mostrado interés pero querían ver trabajos previos, un portafolio que ella no tenía. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena: ¿cómo va todo? ¿Ya conseguiste tu primer cliente? Sofía sonrió con amargura mientras escribía su respuesta, todavía trabajando en eso. Los negocios quieren ver trabajos anteriores, pero ¿cómo obtengo trabajos anteriores sin clientes anteriores? La respuesta de Elena llegó inmediatamente: círculo vicioso. ¿Qué tal si haces algo gratis para alguien primero? ¿Para construir tu portafolio? La idea tenía sentido, pero también significaba trabajar sin remuneración cuando cada peso contaba. La pensión de Ricardo cubría apenas la renta y los gastos básicos, no había margen para lujos o inversiones grandes en su nuevo negocio. Esa mañana, decidió caminar por el barrio con una perspectiva diferente. No como la mujer recién divorciada que intentaba adaptarse a su nueva realidad, sino como una empresaria buscando oportunidades. Llevaba consigo un cuaderno donde había empezado a anotar ideas, observaciones sobre espacios que podrían mejorarse, negocios que parecían necesitar una renovación. Se detuvo frente a una pequeña librería de libros usados llamada Páginas del Tiempo. El local tenía potencial, pero la distribución era caótica, los libros estaban amontonados sin orden aparente, la iluminación era pobre y el espacio se sentía claustrofóbico a pesar de tener dimensiones razonables. Una campanilla oxidada anunció su entrada. Buenos días, la saludó un hombre de unos 60 años que estaba organizando libros detrás del mostrador. Tenía cabello gris despeinado y usaba lentes de lectura que colgaban de una cadena sobre su suéter de lana. ¿Busca algo en particular? Buenos días. Soy Sofía Mendoza, vivo aquí en la colonia, se presentó. ¿Es usted el dueño? Martín Herrera, para servirle. Sí, este es mi pequeño reino de papel, respondió con una sonrisa cálida. Tengo la librería hace 15 años, aunque últimamente las cosas han estado complicadas. Sofía miró a su alrededor con ojos profesionales. El espacio tenía huesos buenos, techos altos, ventanas amplias, pisos de duela original que solo necesitaban ser restaurados. Pero la organización era un desastre. ¿Complicadas en qué sentido?, preguntó, genuinamente interesada. Martín suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos. Los negocios nuevos del barrio, las cafeterías modernas, las boutiques elegantes, atraen a un tipo diferente de cliente. Yo sigo siendo la librería de barrio de toda la vida, pero parece que ya no es suficiente. Los jóvenes prefieren comprar libros en línea o ir a las grandes cadenas en los centros comerciales.
Era exactamente la oportunidad que Sofía había estado buscando. Señor Herrera, ¿le molestaría si le hago una propuesta un poco inusual? Durante la siguiente hora, Sofía le explicó su idea. Ella rediseñaría completamente el espacio de la librería sin costo alguno, usando principalmente reorganización inteligente y algunas inversiones mínimas en iluminación y señalización. A cambio, él le permitiría fotografiar el proceso y el resultado final para crear su portafolio profesional y le daría una carta de recomendación si quedaba satisfecho con el trabajo. No tengo nada que perder, admitió Martín después de considerar la propuesta. Y usted parece saber de lo que habla. ¿Cuándo podríamos empezar? Ahora mismo, si me permite tomar algunas medidas y fotografías del estado actual. Esa tarde, Sofía trabajó como no había trabajado en años. Midió cada centímetro del local, dibujó planos básicos, tomó fotografías desde múltiples ángulos. Su mente, entumecida por años de inactividad profesional, comenzó a trabajar con la velocidad y precisión que recordaba de sus días universitarios. El plan que desarrolló era ambicioso pero factible. Reorganizaría los libros por zonas temáticas claramente definidas, crearía un área de lectura cómoda cerca de la ventana principal, mejoraría la iluminación con lámparas industriales económicas y añadiría señalización clara y atractiva. También sugirió la adición de una pequeña sección de café y té, aprovechando el éxito de las cafeterías del barrio. ¿Todo esto sin cobrarme nada?, preguntó Martín, revisando los bocetos que Sofía había preparado. Exactamente. Solo necesito que cubra los materiales básicos, pintura, algunas lámparas, madera para estanterías adicionales. Yo pongo el trabajo y el diseño. Martín extendió la mano. Trato hecho. Pero insisto en pagarle algo. No me sentiría bien aprovechándome de su generosidad. Cuando terminemos y vea los resultados, podremos discutir una compensación justa, respondió Sofía, estrechando su mano. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Sofía se levantaba a las 6, desayunaba rápidamente y se dirigía a la librería donde trabajaba hasta las 6 de la tarde. Las primeras jornadas fueron las más difíciles físicamente, hacía años que no realizaba trabajo manual intensivo. Sus manos, acostumbradas a sostener copas de cristal en eventos sociales, ahora estaban callosas por mover cajas y lijar madera. Elena la visitaba por las tardes, trayendo tacos de la esquina y refrescos, sentándose entre las pilas de libros mientras Sofía le contaba los progresos del día. «Te ves diferente», observó Elena una tarde, mientras comían tacos de pastor en cajas de cartón improvisadas como mesa. «Más viva». Sofía se miró las manos sucias de pintura y se rió. «Me siento diferente. Hace años que no tenía un propósito real, algo que fuera completamente mío». ¿No extrañas la comodidad? Las empleadas domésticas, los restaurantes caros, las vacaciones en Europa. La pregunta hizo que Sofía se detuviera a reflexionar. A veces, admitió. Especialmente cuando me duele la espalda después de un día de trabajo o cuando veo mi cuenta bancaria. Pero esa comodidad tenía un precio que no me había dado cuenta que estaba pagando. ¿Qué precio? Mi identidad. Me había convertido en la señora de Ricardo Vázquez, punto. No era Sofía la diseñadora, o Sofía la profesional, o siquiera Sofía la persona con opiniones propias. Era un accesorio de su éxito. Elena asintió comprensivamente. Mamá siempre decía que el matrimonio no debería hacerte desaparecer como persona. Mamá tenía razón. Ojalá hubiera entendido eso antes. Al final de la segunda semana, la transformación de páginas del Tiempo era impresionante. Sofía había creado diferentes ambientes dentro del mismo espacio, una sección de literatura clásica con estanterías de madera oscura y luz cálida, un área de libros contemporáneos con estanterías blancas y luz brillante, una zona infantil con cojines coloridos y libros al nivel de los niños, y el rincón de lectura junto a la ventana con 2 sillones cómodos y una mesa pequeña para café.
La pequeña cafetera que había sugerido se había convertido en un punto focal encantador, con un menú simple de café, té y galletas caseras que la esposa de Martín preparaba en casa. «Es increíble», murmuró Martín, paseando por su librería transformada. «Es el mismo espacio, pero se siente completamente diferente. Más amplio, más acogedor, más profesional». Sofía documentó cada detalle con fotografías profesionales que había aprendido a tomar viendo tutoriales en YouTube. Las imágenes del antes y después contaban una historia convincente de transformación. Pero el verdadero test llegó el fin de semana, cuando la librería reabrió oficialmente después de la renovación. Sofía llegó temprano para ayudar con los últimos detalles, nerviosa por la recepción que tendría su trabajo. A lo largo del día, un flujo constante de vecinos curiosos entró a explorar el espacio renovado. Muchos eran clientes regulares de Martín que querían ver los cambios, pero también llegaron muchas caras nuevas, jóvenes profesionales atraídos por el ambiente moderno pero acogedor. Madres con niños que descubrieron la zona infantil, estudiantes que encontraron en el rincón de lectura el lugar perfecto para estudiar con una taza de café. «Disculpe», se acercó una mujer elegantemente vestida hacia el final del día. «¿Podría decirme quién diseñó esta remodelación? Me encanta lo que hicieron con el espacio». El corazón de Sofía se aceleró. «Yo fui quien diseñó la renovación. Soy Sofía Mendoza». Patricia Domínguez, se presentó la mujer, extendiéndole una tarjeta de presentación. «Tengo una boutique de ropa femenina a 3 cuadras de aquí, estilo Domínguez. He estado pensando en renovar mi local, pero todos los diseñadores que he contactado cobran fortunas. ¿Estaría interesada en conversar sobre un proyecto?». Sofía tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. «Por supuesto. Me encantaría discutir las posibilidades». Esa noche, Sofía y Elena celebraron en el pequeño departamento con una botella de vino tinto que Elena había traído. No era un vino caro, pero sabía a victoria. «Tu primer cliente oficial», brindó Elena. «Brindo por Sofía Mendoza, empresaria». «Todavía falta cerrar el trato», respondió Sofía, pero no pudo ocultar su emoción. «Pero tienes razón. Se siente como un verdadero comienzo». Los días siguientes fueron un equilibrio delicado entre la emoción y la ansiedad. Sofía se reunió con Patricia Domínguez en su boutique, un local en la planta baja de un edificio art deco que tenía potencial pero sufría de los mismos problemas que había tenido la librería: mala distribución, iluminación inadecuada y falta de identidad visual clara. «El problema es que no logro que las clientas se sientan cómodas navegando por la tienda», explicó Patricia mientras recorrían el espacio. «Entran, miran rápidamente, y se van. Necesito que se queden, que toquen la ropa, que se la prueben». Sofía tomó notas mentales mientras Patricia hablaba. La boutique tenía ropa de buena calidad para mujeres profesionales, pero la presentación no hacía justicia al producto. Los vestidores eran claustrofóbicos, la ropa estaba demasiado apretada en los colgadores, y no había áreas para sentarse o relajarse. «¿Cuál es su presupuesto para la renovación?», preguntó Sofía, tratando de sonar profesional a pesar de su nerviosismo. «Puedo invertir hasta 50,000 pesos, pero solo si veo un plan convincente que me garantice que aumentarán las ventas». 50,000 pesos. Era más dinero del que Sofía había manejado desde el divorcio, pero también representaba una gran responsabilidad. Si fracasaba con este proyecto, su reputación incipiente quedaría arruinada antes de empezar. «Le haré una propuesta detallada en una semana», prometió Sofía. «Con presupuesto completo, cronograma y visualizaciones del resultado final». Esa semana, Sofía trabajó más intensamente de lo que había trabajado en su vida. Investigó tendencias en diseño de retail, estudió la psicología del comportamiento del consumidor, visitó boutiques exitosas en otras zonas de la ciudad para analizar sus estrategias de diseño. Sus días comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban cerca de medianoche. Elena se preocupó por el ritmo frenético de trabajo de su hermana.
Te vas a enfermar si sigues así, le advirtió durante una de sus visitas nocturnas. No puedo fallar en esto, respondió Sofía, rodeada de libros, revistas, bocetos y muestras de materiales. Es mi oportunidad de demostrar que puedo hacer esto profesionalmente. Ya lo demostraste con la librería. La librería fue práctica. Esto es mi primer trabajo pagado real. Si sale bien, podré vivir de esto. Si sale mal. No va a salir mal, la interrumpió Elena firmemente. Tienes talento, tienes experiencia y tienes hambre de éxito. Esa combinación es poderosa. La propuesta que Sofía presentó a Patricia era exhaustiva, 40 páginas que incluían análisis del espacio actual, objetivos de diseño, planos detallados, paletas de colores, especificaciones de materiales, cronograma de trabajo y un presupuesto desglosado hasta el último peso. Impresionante, murmuró Patricia mientras hojeaba el documento. Esto es más profesional que propuestas que he recibido de firmas establecidas. El plan de Sofía transformaría la boutique en 3 zonas distintas, una área de entrada amplia y luminosa con las piezas más llamativas para atraer a las clientas. Una zona central de navegación cómoda con ropa organizada por ocasiones de uso en lugar de portallas y vestidores amplios y bien iluminados que funcionarían casi como suites privadas de compras. ¿Cuándo podríamos empezar?, preguntó Patricia después de revisar cada detalle. La próxima semana, si aprueba la propuesta. Aprobada. Pero tengo una condición adicional. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Cuál? Quiero que firme el rediseño. Una placa discreta, pero visible, que diga, diseño interior por Sofía Mendoza. Si este proyecto es tan exitoso como creo que será, quiero que mis clientas sepan quién fue la responsable. Sofía sintió una emoción que no había experimentado en años, orgullo profesional genuino. Será un honor. La renovación de estilo Domínguez tomó 3 semanas intensas. Sofía coordinó electricistas, pintores, carpinteros y decoradores, aprendiendo sobre la marcha las complejidades de manejar múltiples contratistas simultáneamente. Hubo momentos de pánico cuando una entrega de materiales llegó tarde, cuando un electricista instaló las luces en lugares incorrectos. Cuando la pintura del color elegido se veía completamente diferente bajo la luz natural de lo que había aparecido en las muestras. Pero también hubo momentos de satisfacción pura, cuando vio cómo sus diseños cobraban vida, cuando los espacios que había imaginado en papel se materializaban en la realidad. Cuando Patricia sonreía al ver el progreso diario. Elena venía cada tarde después de su turno en el hospital, trayendo cena y apoyo moral. Pareces una directora de orquesta, observó una tarde, viendo a Sofía coordinar el trabajo de 5 personas diferentes al mismo tiempo. Me siento como una malabarista, admitió Sofía. Pero me encanta. Cada problema que resolvemos, cada detalle que queda perfecto, se siente como una pequeña victoria. La inauguración de la boutique renovada fue un evento informal pero emocionante. Patricia había invitado a sus clientas regulares y a vecinos curiosos para un cóctel de apertura. Sofía se vistió con su mejor traje sastre, uno de los pocos que había rescatado de su vida anterior. «Es increíble», exclamó una de las clientas regulares. «Se siente como una boutique de Polanco, pero aquí en la Roma». «Los vestidores son un sueño», comentó otra. «Finalmente un lugar donde una se puede cambiar cómodamente». Pero el verdadero test llegó en las semanas siguientes. Patricia reportaba aumentos significativos en las ventas, las clientas se quedaban más tiempo, probaban más piezas, compraban más por visita. El boca a boca sobre la renovación había atraído nuevas clientas de colonias vecinas. No solo recuperé mi inversión en el primer mes, le contó Patricia a Sofía durante una visita de seguimiento. Las ventas han aumentado un 40% comparado con el mismo periodo del año pasado. Más importante aún, las clientas de Patricia comenzaron a preguntar quién había diseñado la renovación. La pequeña placa que había solicitado Patricia se convirtió en una herramienta de marketing inesperadamente efectiva. Un miércoles por la tarde,
mientras Sofía trabajaba en propuestas para 2 nuevos clientes potenciales en su departamento, recibió una llamada que cambiaría el curso de su creciente negocio. «¿Sofía Mendoza?», preguntó una voz femenina sofisticada. «Sí, habla Sofía. Mi nombre es Carmen Salinas, soy la directora de desarrollo de nuevos proyectos para Grupo Inmobiliario del Valle. Me han recomendado su trabajo y me gustaría discutir una oportunidad de colaboración». Sofía casi dejó caer el teléfono. Grupo Inmobiliario del Valle era una de las desarrolladoras más prestigiosas de la Ciudad de México, responsable de varios complejos residenciales y comerciales de lujo. Me encantaría conocer más detalles, logró articular. Estamos desarrollando un nuevo complejo de condominios en la Roma Norte, dirigido a jóvenes profesionales. Necesitamos un diseñador para los espacios comunes, lobby, gimnasio, área de coworking, salón de eventos. ¿Estaría disponible para una reunión mañana por la tarde? Después de colgar, Sofía se quedó inmóvil por varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. En menos de 2 meses, había pasado de ser una mujer divorciada sin perspectivas profesionales a ser considerada para un proyecto de una de las desarrolladoras más importantes de la ciudad. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Elena. «¿Cómo va tu día?», preguntó su hermana alegremente. «Elena», dijo Sofía lentamente, «creo que mi vida está a punto de cambiar otra vez». La reunión con Carmen Salinas estaba programada para las 3 de la tarde en las oficinas de Grupo Inmobiliario del Valle, ubicadas en un elegante edificio de cristal y acero en Santa Fe. Sofía llegó con 30 minutos de anticipación, llevando consigo un portafolio que había trabajado hasta altas horas de la madrugada, incluyendo fotografías profesionales de sus 2 proyectos completados y renderizaciones digitales que había aprendido a crear viendo tutoriales en línea. El lobby del edificio la intimidó momentáneamente. Hacía meses que no pisaba un ambiente corporativo de ese nivel, pisos de mármol italiano, arte contemporáneo en las paredes, recepcionistas impecablemente vestidas. El murmullo discreto de ejecutivos discutiendo millones de pesos en inversiones. Por un momento, la voz de la inseguridad le susurró que no pertenecía ahí, que era una impostora jugando a ser empresaria. Pero luego recordó la sonrisa de satisfacción de Martín cuando vio su librería transformada, la llamada emocionada de Patricia reportando el aumento en sus ventas, las felicitaciones de las clientas que habían descubierto los nuevos espacios. Enderezó los hombros, respiró profundamente y se acercó a la recepción. «Sofía Mendoza, tengo cita con la señora Carmen Salinas. Piso 14, elevator a la derecha. La están esperando». Carmen Salinas resultó ser una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida con un traje de chaqueta azul marino, cabello perfectamente peinado en un bob corto y una presencia que comandaba respeto inmediato. Su oficina tenía vistas panorámicas de la ciudad, con maquetas de varios proyectos de desarrollo desplegadas sobre mesas de trabajo. «Señora Mendoza, gracias por venir con tan poca anticipación», la saludó Carmen, estrechando su mano con firmeza. «Patricia Domínguez me habló maravillas de su trabajo en su boutique y quería conocerla personalmente». Se sentaron en una mesa de conferencias donde Carmen extendió los planos de un complejo habitacional llamado Roma Living. El proyecto consistía en 2 torres de departamentos de 8 pisos cada una, con espacios comerciales en la planta baja y áreas comunes sofisticadas. Nuestro target son profesionales jóvenes, entre 25 y 40 años, que quieren vivir en el centro de la ciudad pero con amenidades de primera clase, explicó Carmen mientras señalaba diferentes áreas en los planos. Necesitamos que los espacios comunes reflejen esa mentalidad, modernos, funcionales, pero con carácter y personalidad. Sofía estudió los planos con atención profesional, visualizando las posibilidades de cada espacio. El lobby de entrada era amplio y tenía doble altura, perfecto para crear una primera impresión impactante. El gimnasio tenía excelente luz natural y conexión con una terraza. El área de coworking podía diseñarse para funcionar tanto para trabajo individual como para reuniones informales.
¿Cuál es el presupuesto para el diseño de interiores?, preguntó Sofía, tratando de mantener un tono casual mientras internamente calculaba cifras que podrían transformar completamente su situación financiera. Estamos hablando de una inversión de 300,000 pesos para todos los espacios comunes, respondió Carmen. El cronograma es agresivo, necesitaríamos tener todo terminado en 10 semanas para coincidir con el lanzamiento comercial del proyecto. 300,000 pesos. Era más dinero del que Sofía había visto junto en toda su vida, incluso durante sus años de matrimonio con Ricardo. Pero también representaba una responsabilidad enorme y un nivel de presión que nunca había experimentado profesionalmente. Me gustaría presentarle una propuesta completa, dijo Sofía, luchando contra el impulso de aceptar inmediatamente por miedo a que Carmen cambiara de opinión. ¿Cuándo necesitaría tener la propuesta? El lunes próximo sería ideal. ¿Es factible para usted? 4 días para desarrollar una propuesta que podría definir el futuro de su carrera. Por supuesto, respondió Sofía con más confianza de la que sentía. Los siguientes 4 días fueron un torbellino de actividad frenética. Sofía prácticamente no salió de su departamento, trabajando 18 horas diarias en la propuesta más importante de su vida. Investigó tendencias en diseño de espacios habitacionales, estudió proyectos similares en otras ciudades, contactó proveedores para obtener cotizaciones exactas de materiales y mobiliario. Elena se convirtió en su línea de vida, trayéndole comida, café y apoyo moral. Pareces una estudiante en época de exámenes finales, observó el viernes por la noche, encontrando a Sofía rodeada de papeles, con ojeras pronunciadas y el cabello recogido en un chongo despeinado. Me siento como si mi vida entera dependiera de esta propuesta, admitió Sofía, masajeándose las sienes. Si consigo este proyecto, podré establecerme realmente como diseñadora profesional. Si no. ¿Si no qué? Si no, tal vez esté destinada a ser una mujer divorciada de 42 años que vive de la pensión de su exmarido. Elena se sentó a su lado en el suelo, entre las muestras de tela y las revistas de diseño. ¿Sabes qué pienso? Que ya demostraste que no eres esa mujer. La Sofía que conocí hace 3 meses jamás habría tenido el valor de tocar puertas, de trabajar gratis para construir un portafolio, de coordinar equipos de construcción. Esa mujer ya no existe. A veces no me siento tan segura. La seguridad se construye con cada pequeño éxito. Y tú ya tienes varios. El domingo por la noche, Sofía terminó una propuesta de 60 páginas que era una obra maestra de detalle y creatividad. Había diseñado cada espacio pensando en el usuario final, un lobby que funcionara como un living elegante donde los residentes quisieran socializar, un gimnasio que motivara el ejercicio con luz natural y vistas al exterior, un área de coworking que equilibrara la productividad con la comodidad, un salón de eventos versátil que pudiera transformarse desde reuniones familiares hasta fiestas de cumpleaños. Cada propuesta incluía renderizaciones 3D que había aprendido a crear durante las noches de insomnio, paletas de colores específicas, especificaciones técnicas de materiales y un cronograma detallado semana por semana. La presentación del lunes por la mañana fue en la misma oficina, pero esta vez Carmen estaba acompañada por 3 ejecutivos más, el director comercial, la coordinadora de proyectos y el arquitecto principal del complejo. Buenos días, señora Mendoza, la saludó Carmen. Le presento al equipo que trabajará con usted si decidimos proceder con su propuesta. Durante la siguiente hora, Sofía presentó su visión para Roma Living con una pasión y profesionalismo que la sorprendieron a ella misma. Habló de crear espacios que construyan comunidad, de diseñar ambientes que fueran una extensión natural de los hogares de los residentes, de la importancia de que los espacios comunes fueran tan atractivos que la gente quisiera pasar tiempo ahí en lugar de quedarse encerrada en sus departamentos. Las preguntas del equipo fueron técnicas y detalladas, pero Sofía había anticipado la mayoría. Cuando el arquitecto preguntó sobre la viabilidad estructural de algunas de sus propuestas, ella tenía estudios de carga.
Cuando el director comercial preguntó sobre el retorno de inversión en términos de valor percibido por los compradores, ella tenía datos de mercado que respaldaban cada decisión de diseño. Impresionante, murmuró el arquitecto, revisando las renderizaciones. Estos espacios van a fotografiar increíblemente bien para el material de marketing. Cuando la presentación terminó, Carmen pidió hablar con Sofía en privado. Hemos visto propuestas de firmas establecidas para este proyecto, le dijo una vez que estuvieron solas. Algunas con décadas de experiencia y portafolios impresionantes. Pero ninguna ha entendido tan claramente lo que queremos lograr como usted. El corazón de Sofía se aceleró, pero trató de mantener una expresión neutral. Sin embargo, continuó Carmen, tengo que ser honesta. Darle este proyecto a una diseñadora independiente con un portafolio limitado representa un riesgo para nosotros. ¿Cómo puedo estar segura de que podrá manejar un proyecto de esta magnitud? Era la pregunta que Sofía había temido pero para la cual se había preparado. Señora Salinas, entiendo perfectamente su preocupación. Permítame sugerirle algo, deme la oportunidad de demostrarle mis capacidades con el lobby primero. Es el espacio más visible y el más crítico para la primera impresión de los compradores potenciales. Si queda satisfecha con mi trabajo ahí, podemos proceder con el resto de los espacios. Si no, puede cancelar el contrato sin penalizaciones. Carmen la estudió durante varios segundos que se sintieron como horas. Interesante propuesta. ¿Estaría dispuesta a poner eso por escrito? Por supuesto. Entonces tenemos un trato. Empezará con el lobby, presupuesto de 80,000 pesos, plazo de 3 semanas. Si tanto nosotros como los primeros compradores que visiten el showroom quedan impresionados, le daremos el resto del proyecto. Sofía extendió la mano, tratando de controlar el temblor de emoción. Trato hecho. Las siguientes 3 semanas fueron las más intensas de la vida profesional de Sofía. El diseño del lobby requería coordinar 10 contratistas diferentes, manejar entregas de materiales importados, supervisar instalaciones complejas de iluminación y sonido, y resolver docenas de problemas imprevistos que surgían diariamente. Su pequeño departamento en la Roma Norte se convirtió en una oficina improvisada. Había convertido la mesa del comedor en su estación de trabajo principal, con planos extendidos permanentemente, muestras de materiales organizadas en cajas etiquetadas, y 3 teléfonos celulares para mantener comunicación constante con proveedores, contratistas y el equipo de Grupo del Valle. Elena bromeaba que su hermana se había convertido en la mujer de los 1000 teléfonos, pero también notaba los cambios positivos. Sofía había desarrollado una confianza y una autoridad que no había tenido ni siquiera durante sus años como esposa de un ejecutivo exitoso. Cuando hablaba con contratistas o negociaba con proveedores, su voz tenía una firmeza que comandaba respeto. Te has convertido en una verdadera empresaria, observó Elena una noche, viendo a Sofía coordinar por teléfono la entrega de una escultura de acero para el lobby mientras revisaba facturas en la laptop. A veces no puedo creer que sea yo la que está haciendo todo esto, admitió Sofía después de colgar. Hace 6 meses, mi mayor decisión diaria era qué vestido usar para la cena con los clientes de Ricardo. ¿Lo extrañas? ¿Esa vida? Sofía reflexionó mientras organizaba las facturas del día. Extraño la seguridad financiera, obviamente. Y extraño no tener que preocuparme por cada peso que gasto. Pero no extraño la sensación de ser invisible en mi propia vida. El día de la inauguración del showroom de Roma Living, Sofía llegó al edificio a las 6 de la mañana para supervisar los últimos detalles. El lobby que había diseñado era una síntesis perfecta de elegancia y calidez, paredes de concreto aparente combinadas con paneles de madera de nogal, una instalación de iluminación escultórica que creaba patrones dinámicos en el techo, mobiliario contemporáneo pero acogedor y una pared verde que añadía vida y color al espacio. Carmen llegó a las 8, acompañada por todo el equipo directivo de la empresa. Sofía observó sus caras mientras recorrían el espacio, tratando de interpretar cada expresión, cada comentario murmurado.
Es exactamente lo que imaginé cuando leí su propuesta, dijo finalmente Carmen. Pero verlo materializado es aún más impresionante. El verdadero test llegó cuando comenzaron a llegar los primeros compradores potenciales. Sofía se quedó en una esquina discreta del lobby, observando las reacciones de la gente que entraba. Las expresiones de sorpresa y admiración, los comentarios positivos, las fotografías que tomaban para enviar a familiares y amigos, todo confirmaba que había logrado crear algo especial. Disculpe, se acercó una mujer joven con su esposo. ¿Podría decirnos quién diseñó este lobby? Estamos considerando comprar un departamento aquí, pero esto nos convenció completamente. Antes de que Sofía pudiera responder, Carmen se acercó. Señora Mendoza, dijo con una sonrisa amplia, le presento a nuestra diseñadora de interiores, Sofía Mendoza. Ella fue responsable de crear este espacio. Increíble, exclamó el hombre. ¿También diseñó los otros espacios comunes? Todavía no, intervino Carmen, pero definitivamente lo hará. Esa tarde, en la misma oficina donde había presentado su propuesta inicial, Sofía firmó el contrato para diseñar todos los espacios comunes de Roma Living. 300,000 pesos, el proyecto más grande de su carrera incipiente. Hay algo más que quiero discutir con usted, dijo Carmen después de firmar los documentos. Tenemos otros 2 proyectos en desarrollo para el próximo año. Si Roma Living es tan exitoso como esperamos, me gustaría considerar una sociedad más formal entre usted y nuestra empresa. Una sociedad con Grupo Inmobiliario del Valle significaría estabilidad financiera, proyectos constantes, reconocimiento en la industria. Era más de lo que Sofía había soñado cuando empezó a tocar puertas en pequeños comercios de la Roma Norte. Me encantaría explorar esa posibilidad, respondió, tratando de mantener un tono profesional mientras internamente celebraba. Camino a casa en el metro, Sofía reflexionó sobre el camino recorrido en los últimos 4 meses. De mujer abandonada y humillada en un tribunal, a diseñadora profesional con un contrato de 300,000 pesos y la posibilidad de una sociedad con una de las desarrolladoras más prestigiosas de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Cómo fue la reunión? ¿Conseguiste el proyecto completo? Lo conseguí. Y tal vez mucho más. Te cuento en casa. Pero cuando Sofía bajó del metro en la estación Insurgentes, decidió tomar un desvío antes de ir a su departamento. Caminó hacia las lomas, hacia la casa que había sido su hogar durante 15 años. No tenía intención de tocar la puerta o de buscar confrontación. Solo quería pasar por ahí, ver el lugar desde su nueva perspectiva. La casa se veía exactamente igual. El jardín perfecto, la fuente de cantera, las palmeras que daban nombre a la calle. Pero ahora la veía con ojos diferentes. Ya no era el símbolo de todo lo que había perdido, sino un recordatorio de lo que había ganado, su independencia, su identidad profesional, su autoestima. Mientras observaba la casa desde la acera, el portón eléctrico se abrió y salió el BMW de Ricardo. Sofía se ocultó instintivamente detrás de un árbol, sin saber muy bien por qué. El coche se detuvo en la calle mientras Ricardo hablaba por teléfono celular. Incluso desde la distancia, podía ver que se veía estresado. Sus movimientos eran bruscos, su postura tensa. Habló durante varios minutos con evidente agitación antes de colgar y continuar su camino. Sofía se preguntó qué problemas estaría enfrentando. Durante su matrimonio, ella había sido su confidente, la persona que escuchaba sus preocupaciones laborales, que lo tranquilizaba después de días difíciles. Ahora esos problemas ya no eran suyos, y se sorprendió de sentir alivio en lugar de nostalgia. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Sofía Mendoza?, preguntó una voz masculina. Sí, habla Sofía. Mi nombre es Fernando Castillo, soy el organizador de la gala benéfica anual de la Fundación Pro Niños de la Calle. Me dieron su contacto porque estamos buscando patrocinadores para nuestro evento de este año. Sofía frunció el ceño. Me temo que hay una confusión.
Yo no soy una potencial patrocinadora, soy diseñadora de interiores. Oh, no, no hay confusión. Carmen Salinas de Grupo del Valle me recomendó contactarla. Necesitamos a alguien que diseñe la decoración y ambientación del evento. Se realizará en el Hotel Four Seasons en diciembre, esperamos 400 invitados y queremos crear algo realmente especial. El Hotel Four Seasons. Sofía conocía bien ese lugar, había asistido a docenas de eventos similares durante su matrimonio con Ricardo. Era el epicentro de la alta sociedad mexicana, el lugar donde se movían millones de pesos en una sola noche, donde las apariencias lo eran todo. Cuando necesitaría una propuesta, preguntó. ¿Podríamos reunirnos la próxima semana? Es un proyecto importante y Carmen me aseguró que usted sería perfecta para esto. Después de colgar, Sofía se quedó inmóvil en la acera frente a su antigua casa. Una gala benéfica en el Four Seasons significaría regresar al mundo que había dejado atrás, pero esta vez como profesional, como empresaria exitosa, no como la esposa de alguien más. Y si la gala se realizaba en diciembre, había una alta probabilidad de que Ricardo estuviera ahí. Como director de una de las constructoras más importantes de la ciudad, siempre había sido invitado a este tipo de eventos. La idea de enfrentarlo nuevamente, pero desde una posición de fuerza, era tanto emocionante como aterrorizante. La propuesta para la gala benéfica de la Fundación Pro Niños de la Calle se convirtió en el proyecto más ambicioso que Sofía había enfrentado hasta ese momento. No solo por la escala del evento, 400 invitados de la alta sociedad mexicana en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, sino por lo que representaba simbólicamente. Su regreso triunfal al mundo que la había rechazado apenas 8 meses atrás. Fernando Castillo resultó ser un hombre de unos 60 años, elegante y carismático, que había dedicado los últimos 20 años de su vida a organizar eventos benéficos. Su oficina en Polanco estaba llena de fotografías de galas anteriores, donde aparecía junto a presidentes, empresarios, artistas y personalidades internacionales. La gala de este año tiene un significado especial, le explicó mientras revisaban el portafolio de Sofía. Cumplimos 25 años apoyando a niños en situación de calle, y queremos que la decoración refleje tanto la celebración como la esperanza. El tema es, construyendo futuros, punto. Sofía estudió las fotografías de galas anteriores, notando cómo cada año había tenido una identidad visual distinta pero siempre sofisticada. ¿Cuál es el presupuesto para decoración y ambientación? 500,000 pesos. Sé que es una inversión significativa, pero esta gala genera más de 10 millones de pesos en donaciones cada año. La presentación debe estar a la altura de la generosidad que esperamos de nuestros invitados. 500,000 pesos. Era casi el doble del presupuesto del proyecto de Roma Living y representaría sus ingresos más altos hasta la fecha. Pero también significaba trabajar bajo una presión inmensa, con cientos de ojos críticos evaluando cada detalle de su trabajo. El salón principal del Four Seasons puede acomodar 400 personas, pero queremos que se sienta íntimo y acogedor, no como un evento corporativo masivo, continuó Fernando. También necesitamos decorar el área de cóctel, la entrada principal y el lobby del hotel. Esa noche, Sofía visitó el Hotel Four Seasons para hacer un reconocimiento detallado de los espacios. Caminar por esos pasillos le trajo una avalancha de recuerdos. Había asistido a la gala de esta misma fundación durante 5 años consecutivos como esposa de Ricardo, siempre vestida con ropa de diseñador. Siempre sonriendo en las fotografías sociales, siempre siendo presentada como la señora de Ricardo Vázquez. Ahora estaba ahí como Sofía Mendoza, empresaria, diseñadora profesional, evaluando el espacio con ojo crítico y calculando presupuestos. El contraste no podía ser más dramático. El salón principal era elegante pero neutro, con paredes color crema, candelabros de cristal y ventanales que daban a los jardines del hotel. Tenía potencial para ser transformado completamente, pero requeriría una intervención creativa significativa para diferenciarlo de los cientos de eventos que se realizaban ahí cada año.
Mientras tomaba medidas y fotografías, se acercó el gerente de eventos del hotel. Disculpe, ¿es usted la diseñadora para la gala de diciembre? Sí, soy Sofía Mendoza. Carlos Hernández, gerente de eventos. Trabajé con el equipo de decoración de las galas anteriores y debo decir que su propuesta fue la más impresionante que hemos recibido. ¿Es la primera vez que diseña un evento en nuestras instalaciones? La primera vez como diseñadora, respondió Sofía. Pero he asistido a eventos aquí anteriormente. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía desarrolló una propuesta que era tanto técnicamente ambiciosa como emocionalmente resonante. El concepto Construyendo Futuro se materializaría a través de una instalación central que representaría la Ciudad de México creciendo hacia el cielo. Estructuras metálicas iluminadas que simularían edificios en construcción, con fotografías de los niños beneficiados por la fundación proyectada sobre las fachadas de estos edificios imaginarios. El área de cóctel se transformaría en un jardín de esperanza con árboles de luces LED y flores naturales, mientras que la entrada principal tendría una alfombra roja bordeada por paneles que contarían la historia de los 25 años de la fundación. Es espectacular, murmuró Fernando cuando Sofía presentó las renderizaciones 3D de su propuesta. Nunca habíamos tenido una propuesta tan cinematográfica. La idea es crear una experiencia que los invitados recuerden mucho después de que termine la noche, explicó Sofía. Queremos que las emociones que sientan al ver la decoración se traduzcan en generosidad a la hora de hacer donaciones. Aprobado sin reservas. ¿Cuándo puede empezar? El montaje de la gala requirió 6 semanas de preparación intensiva. Sofía tuvo que coordinar un equipo de 30 personas, electricistas especializados en instalaciones artísticas, floricultores, técnicos en proyección audiovisual, carpinteros, pintores y especialistas en iluminación escénica. Su pequeño departamento en la Roma Norte se había quedado completamente obsoleto como oficina. Elena la ayudó a rentar un espacio comercial en la misma colonia, donde Sofía estableció su primera oficina profesional real, Mendoza Diseño Interior con logo, papelería y hasta una asistente de medio tiempo. ¿Te das cuenta de lo que has logrado?, le preguntó Elena durante la inauguración informal de la oficina, brindando con champaña barato en vasos de plástico. Hace 10 meses eras una mujer divorciada sin perspectivas. Ahora tienes una empresa en crecimiento y estás a punto de diseñar uno de los eventos más importantes del año. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona, admitió Sofía, mirando los planos de la gala extendidos sobre su nuevo escritorio. Como si en cualquier momento fuera a despertar y estar de vuelta en ese departamentito, sin clientes, sin proyectos, sin futuro. Eso no va a pasar. Esto es real, y te lo has ganado trabajando más duro que nadie que conozca. 2 semanas antes de la gala, mientras supervisaba la construcción de las estructuras metálicas en un taller de herrería en la Industrial Vallejo, Sofía recibió una llamada inesperada. Sofía Mendoza, preguntó una voz femenina que le resultó vagamente familiar. Sí, habla Sofía. Soy Gabriela Torres, editora de la revista Arquitectura y Diseño México. Hemos recibido información sobre su trabajo en Roma Living y otros proyectos y nos gustaría hacer un perfil sobre usted para nuestra edición de enero. Sofía casi dejó caer el teléfono. Arquitectura y Diseño México era la publicación más prestigiosa del sector en el país, leída por todos los profesionales de la industria y muchos clientes potenciales. ¿Un perfil sobre mí? Exactamente. La historia de la empresaria que reconstruyó su vida después de un divorcio difícil y se convirtió en una de las diseñadoras emergentes más prometedoras de la Ciudad de México. Es el tipo de historia que resuena con nuestros lectores. La entrevista se realizó en su nueva oficina, con un fotógrafo profesional que documentó tanto el espacio como varios de sus proyectos. Sofía habló abiertamente sobre su divorcio, sobre los meses difíciles de reconstrucción, sobre los desafíos de empezar una carrera profesional a los 42 años. ¿Qué le diría a otras mujeres que están pasando por situaciones similares?, preguntó Gabriela al final de la entrevista.
Que el final de una etapa puede ser el comienzo de algo mucho mejor, respondió Sofía. Que nunca es demasiado tarde para recuperar tu identidad, para perseguir tus sueños, para construir la vida que realmente quieres vivir. La noche de la gala llegó más rápido de lo que Sofía había anticipado. El montaje final requirió 18 horas continuas de trabajo, con su equipo instalando los últimos detalles hasta una hora antes de que llegaran los primeros invitados. Sofía se cambió de ropa en el baño del hotel, transformándose de la coordinadora de proyecto en overol y zapatos de seguridad a la diseñadora elegante en un vestido negro de Adolfo Domínguez que se había comprado específicamente para la ocasión. Era el primer vestido caro que se compraba con su propio dinero en toda su vida adulta. Elena llegó como su acompañante, radiante en un vestido azul marino que habían elegido juntas. «Estás temblando», observó mientras se retocaban el maquillaje frente al espejo. «Es que no puedo creer que esto sea real. Que yo haya creado todo esto». Respira profundo. Esta es tu noche. Cuando se abrieron las puertas del salón a las 8 de la noche, la reacción de los invitados superó todas las expectativas de Sofía. Los murmullos de admiración, las fotografías constantes, los comentarios de asombro confirmaron que había logrado crear algo verdaderamente especial. La instalación central de edificios en construcción con las fotografías proyectadas de los niños beneficiados por la fundación generó emociones visibles en muchos invitados. El jardín de esperanza en el área de cóctel se convirtió en el lugar favorito para fotografías. La entrada con la historia de los 25 años de la fundación educó e inspiró a todos los que llegaban. Sofía. Fernando se acercó con una sonrisa radiante. La gente no para de preguntarme quién diseñó todo esto. Es el éxito de decoración más grande que hemos tenido. Mientras conversaba con Fernando, Sofía notó movimiento cerca de la entrada principal. Un grupo de personas elegantemente vestidas acababa de llegar, entre ellas una figura que reconoció inmediatamente, Ricardo, acompañado por Valeria, que lucía un vestido de maternidad de diseñador que acentuaba su embarazo de 8 meses. Por un momento, Sofía sintió el impulso familiar de esconderse, de evitar la confrontación. Pero luego se recordó dónde estaba y por qué estaba ahí. Esta era su gala, su diseño, su éxito. No tenía nada de qué avergonzarse. Ricardo la vio casi inmediatamente. Sus ojos se encontraron a través del salón, y Sofía pudo ver la sorpresa en su expresión. Claramente no esperaba encontrarla ahí, mucho menos como la responsable de la espectacular decoración que estaba admirando junto con todos los demás invitados. «Disculpe», se acercó una mujer mayor elegantemente vestida. ¿Podría decirme quién fue el genio creativo detrás de toda esta belleza? Antes de que Sofía pudiera responder, Fernando se acercó orgulloso. «Permítame presentarle a nuestra diseñadora, Sofía Mendoza. Ella creó todo lo que están viendo esta noche». «¡Extraordinario!», exclamó la mujer. «Soy Mercedes Villanueva, presido el comité organizador del baile de primavera del Club de Golf México. Definitivamente queremos hablar con usted sobre nuestro evento del próximo año». Durante la siguiente hora, Sofía se encontró en el centro de un círculo constante de admiradores, organizadores de eventos, empresarios y socialites que querían conocer a la diseñadora detrás de la transformación del salón. Tarjetas de presentación, felicitaciones, propuestas de colaboración, invitaciones a otros eventos, era abrumador y emocionante al mismo tiempo. Desde su posición central, podía ver a Ricardo y Valeria moviéndose por el salón, admirando la decoración, hablando con otros invitados. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban, pero él mantenía la distancia. Fue durante el momento del brindis principal, cuando Fernando agradeció públicamente a todos los patrocinadores e invitados, que el momento que Sofía había estado anticipando finalmente llegó. «Quiero hacer un reconocimiento especial a alguien que ha hecho de esta noche algo verdaderamente mágico», anunció Fernando desde el podio. «La decoración y ambientación que están viendo esta noche es obra de una talentosa diseñadora local, Sofía Mendoza. Sofía, ¿podrías acompañarme aquí?».
El salón completo volteó a verla. Sofía sintió todas las miradas, incluyendo la de Ricardo, mientras caminaba hacia el pódium. El aplauso fue genuino y prolongado. Sofía no solo creó una decoración espectacular, continuó Fernando, sino que donó un porcentaje significativo de sus honorarios a nuestra fundación. Su generosidad y talento han hecho de esta noche algo inolvidable. Cuando Sofía tomó el micrófono, vio cientos de caras conocidas y desconocidas mirándola con admiración y respeto. Entre ellas, distinguió a Ricardo, cuya expresión había cambiado de sorpresa a algo que parecía una mezcla de admiración y arrepentimiento. Gracias, comenzó Sofía, su voz firme y clara. Diseñar esta gala ha sido un honor y un privilegio. Pero más que eso, ha sido un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para perseguir nuestros sueños, para construir algo hermoso desde cero. Sus palabras resonaron en el salón con un significado que iba más allá de la decoración. Muchos de los invitados, especialmente las mujeres, entendieron el mensaje subyacente de superación y renacimiento personal. Cuando bajó del pódium, se encontró rodeada nuevamente por felicitaciones y propuestas de trabajo. Pero esta vez, notó que Ricardo se acercaba lentamente, dejando a Valeria conversando con un grupo de mujeres cerca de la barra. Sofía, dijo cuando finalmente llegó hasta ella. Su voz era diferente, más suave, sin la frialdad que había caracterizado sus últimos encuentros. Ricardo, respondió ella con calma, sorprendiéndose de lo tranquila que se sentía. Yo, no sabía que estabas haciendo esto. El diseño de interiores. Sus ojos recorrieron el salón transformado. Es increíble lo que has logrado. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Ricardo parecía querer decir algo más, pero las palabras no llegaban. ¿Cómo está Valeria?, preguntó Sofía, más por cortesía que por interés genuino. Bien, bien. El bebé nace en febrero. Hizo una pausa. Sofía, yo quería disculparme por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Por cómo te traté durante el divorcio. Sofía lo estudió durante un momento. El hombre frente a ella se veía cansado, menos seguro de sí mismo que el Ricardo que recordaba. Había líneas de estrés alrededor de sus ojos, y su postura no tenía la confianza arrogante que había mostrado en el tribunal. ¿Está todo bien?, preguntó, notando su evidente tensión. Ricardo miró alrededor nerviosamente antes de responder en voz baja. Los negocios han estado complicados. Algunos proyectos que no salieron como esperábamos. Problemas con inversionistas. Se pasó la mano por el cabello. Valeria no sabe qué tan serios son los problemas. Sofía sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero también se dio cuenta de que los problemas de Ricardo ya no eran suyos. Durante 15 años, había sido su confidente, su apoyo emocional, la persona que lo tranquilizaba cuando los negocios se ponían difíciles. Ahora era simplemente un conocido con problemas que no la concernían. Lo siento, dijo sinceramente. Espero que puedas resolverlo. Sofía, yo. Comenzó Ricardo, pero fue interrumpido por Elena, que se acercó con 2 copas de champaña. Perdón por interrumpir, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía, hay alguien que quiere conocerte. Era una interrupción claramente intencional, y Sofía se sintió agradecida por el rescate. Fue un placer verte, Ricardo, dijo, tomando la copa que le ofrecía Elena. Que tengas una buena noche. Mientras se alejaban, Elena murmuró, ¿estás bien? Te veías un poco incómoda. Estoy perfecta, respondió Sofía, y se sorprendió de descubrir que era completamente cierto. Ver a Ricardo nuevamente, escuchar sus disculpas y sus problemas, no había despertado las emociones que había temido. No sentía rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Solo indiferencia. El resto de la noche pasó en una nebulosa de felicitaciones, nuevos contactos y propuestas de trabajo. Cuando la gala terminó cerca de la medianoche,
Sofía tenía 14 tarjetas de presentación de potenciales clientes y 3 propuestas concretas para eventos importantes en los próximos meses. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena mientras esperaban el ballet parking. Como si hubiera cerrado un círculo, respondió Sofía, mirando hacia el hotel iluminado donde su decoración aún brillaba a través de las ventanas. Hace un año, estaba en este mismo lugar como la esposa invisible de alguien más. Esta noche, estuve aquí como yo misma, como profesional, como empresaria exitosa. ¿Y cómo se sintió hablar con Ricardo? Sofía consideró la pregunta mientras subían al taxi. Como hablar con un extraño que alguna vez conocí bien. Ya no hay dolor, ni rabia, ni amor. Solo, nada. Una semana después, el artículo sobre Sofía se publicó en Arquitectura y Diseño México. La fotografía de portada la mostraba en su oficina, rodeada de planos y muestras de materiales, con el titular, Sofía Mendoza, Renacimiento después de los 40. El artículo generó una respuesta abrumadora. Su teléfono no paraba de sonar con propuestas de trabajo, invitaciones a eventos de la industria y solicitudes de entrevistas. En una semana, tuvo que contratar a 2 asistentes adicionales para manejar todas las consultas. Carmen Salinas de Grupo del Valle la contactó para confirmar la sociedad que habían discutido meses atrás. Después de ver su trabajo en Roma Living y la gala benéfica, no hay duda de que queremos tenerla como nuestra diseñadora oficial para todos nuestros proyectos residenciales. Era exactamente la estabilidad profesional y financiera que había estado buscando. Un contrato que le garantizaba trabajo constante y ingresos predecibles durante los próximos 3 años. Pero lo más satisfactorio no fueron los contratos ni el dinero. Fueron los mensajes que comenzó a recibir de mujeres que habían leído el artículo, mujeres divorciadas que se sentían inspiradas por su historia. Mujeres que habían abandonado sus carreras durante el matrimonio y ahora consideraban retomarlas. Mujeres que se habían sentido perdidas después de los 40 y ahora veían posibilidades donde antes solo habían visto obstáculos. Su historia me dio esperanza, escribió una mujer de Guadalajara. Tengo 45 años, me divorcié hace 6 meses y pensé que mi vida había terminado. Después de leer sobre usted, me inscribí en un curso de contabilidad. Gracias por demostrar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. 6 meses después de la gala, Sofía se mudó de su pequeño departamento en la Roma Norte a un espacioso loft en la misma colonia. No era tan grande como la mansión de las Lomas, pero era completamente suyo, cada mueble elegido por ella, cada color decidido según su gusto personal, cada rincón diseñado para su comodidad y felicidad. Elena la ayudó con la mudanza, como había hecho con la mudanza anterior. Pero esta vez, en lugar de cargar cajas llenas de los restos de una vida destruida, estaban organizando los elementos de una vida nueva y próspera. ¿Sabes cuál es la diferencia más grande entre esta mudanza y la anterior?, preguntó Elena mientras desempacaban libros de diseño para la nueva biblioteca de Sofía. ¿Cuál? La anterior fue el final de algo. Esta es el comienzo de todo. Sofía miró alrededor de su nuevo hogar, las ventanas grandes que llenaban el espacio de luz natural, las paredes blancas que servían como lienzo para sus ideas creativas. El estudio que había diseñado específicamente para trabajar desde casa cuando no estuviera en la oficina. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Sofía, colocando una fotografía enmarcada de la gala benéfica en la repisa de la chimenea. Que todavía siento que esto es solo el comienzo. Como si los mejores años de mi vida estuvieran por venir. Probablemente sea cierto, respondió Elena con una sonrisa. Acabas de cumplir 43 años, tienes una carrera exitosa, independencia económica, y por primera vez en décadas, eres completamente libre de ser quien quieras ser. Esa noche, sola en su nuevo hogar, Sofía se sentó en su terraza con una copa de vino y su laptop, revisando los planos de su próximo proyecto, el diseño de los interiores para un hotel boutique en Coyoacán. Era el contrato más grande de su carrera hasta ese momento y representaba el tipo de trabajo que había soñado hacer cuando estudió diseño 20 años atrás.
Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sofía, soy Ricardo. Espero que no te moleste que te escriba. Quería felicitarte por el artículo en la revista. Te veías feliz. Me alegra saber que estás bien. R. Sofía leyó el mensaje 2 veces antes de decidir no responder. No por rencor o por dolor, sino porque simplemente no tenía nada que decir. Esa etapa de su vida había terminado completamente y no había necesidad de mantener conexiones con el pasado. En lugar de responder a Ricardo, abrió un documento nuevo en su laptop y comenzó a escribir. Durante meses, había estado considerando la idea de escribir un libro sobre su experiencia, una guía práctica y emocional para mujeres que necesitaban reconstruir sus vidas después de un divorcio o una crisis personal. Capítulo 1. El final es solo el comienzo, escribió, y luego se detuvo para pensar en las palabras exactas que querría decir a otras mujeres que estuvieran pasando por lo que ella había pasado. Hay un momento en la vida de muchas mujeres cuando todo lo que creían saber sobre sí mismas se desmorona. Puede ser un divorcio, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, o simplemente la realización de que la vida que están viviendo no es realmente la suya. Ese momento se siente como el final de todo, pero en realidad es el comienzo de todo lo que realmente importa. Mientras escribía, Sofía reflexionó sobre el camino recorrido desde aquella tarde terrible en el tribunal hasta esta noche perfecta en su nuevo hogar. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido un matrimonio, pero había ganado su identidad. Había perdido la seguridad financiera, pero había ganado la confianza en su capacidad de crear su propia prosperidad. Más importante aún, había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en pesos o en posesiones, sino en la libertad de ser auténtica, en la satisfacción de construir algo propio. En la paz que venía de saber que podía enfrentar cualquier desafío y salir más fuerte del otro lado. Cuando finalmente cerró la laptop cerca de las 2 de la madrugada, Sofía se sentía llena de gratitud. Gratitud por Elena, quien había estado a su lado durante los momentos más difíciles. Gratitud por Martín, quien le había dado su primera oportunidad. Gratitud por Carmen, quien había confiado en ella cuando nadie más lo hacía. Gratitud incluso por Ricardo, cuya traición había sido el catalizador que la había obligado a descubrir su verdadera fuerza. Pero sobre todo, se sentía agradecida consigo misma, por no haberse rendido cuando todo parecía perdido, por haber tenido el valor de empezar de nuevo. Por haber creído en sus propias posibilidades cuando nadie más lo hacía. Desde su terraza, podía ver las luces de la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad, había otras mujeres enfrentando sus propias crisis, sintiendo que sus mundos se desmoronaban, preguntándose si alguna vez volverían a ser felices. Sofía sonrió, pensando en el libro que estaba escribiendo, en las conferencias que había comenzado a dar. En todas las maneras en que podía compartir su historia para inspirar a otras mujeres a escribir sus propios finales felices. Su teléfono vibró con un último mensaje del día. Era de Elena: estoy orgullosa de ti, hermana. Mamá también lo estaría. Sofía miró hacia el cielo estrellado y susurró: gracias, mamá. Por enseñarme que una mujer siempre puede empezar de nuevo. Con esa última reflexión, apagó las luces de la terraza y se dirigió hacia su recámara. Mañana sería otro día lleno de posibilidades, otro día para construir la vida extraordinaria que había descubierto que merecía. Y mientras se quedaba dormida en su nueva cama, en su nuevo hogar, rodeada por los símbolos de su nueva vida, Sofía Mendoza sonrió sabiendo que la mejor parte de su historia apenas estaba comenzando. Y así termina la increíble historia de transformación de Sofía Mendoza. Una mujer que perdió todo en un divorcio devastador, pero que logró reconstruir su vida desde cero y convertirse en una empresaria exitosa. Su historia nos demuestra que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y que los finales pueden ser nuevos comienzos extraordinarios. ¿Qué te pareció esta historia de superación? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te identificaste con algún momento de la historia de Sofía?
¿Qué fue lo que más te impactó de su transformación? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Si esta historia te inspiró y te gustó, no olvides darle like a este video para apoyar nuestro contenido. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias de vida, superación y esperanza. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que siempre hay una segunda oportunidad. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que tocará tu corazón.